Señor secretario, la lectura de la cuenta. Señora Presidenta, no hay cuenta para la presente sesión. Perfecto. Pasamos entonces al objeto de la sesión, que es recibir a las trabajadoras del sindicato CMR Falabella, quienes están en proceso de negociación colectiva. De hecho, en particular están en la etapa de huelga. Pero la idea de poder recibirlas, y así lo conversamos también en su momento, es que nos cuenten cuáles han sido los problemas con la actual ley que ellas han tenido. Para eso también está su asesor, ¿cierto?, jurídico, Joaquín Silva, que ahí lo veo, y también ahí está Andrea Marchand, quien es la presidenta del sindicato. Bueno, y también recordar que ellas han sufrido mediante este proceso de distintos formas de agresión en la calle, en la vía pública, estaban en proceso también obviamente de huelga, de protesta, fuera de sus locales y bueno, yo solamente quería también mencionarlo porque creo que desde la Comisión de Trabajo lo mínimo es solidarizar y también obviamente condenar todo acto de violencia contra trabajadoras que se están manifestando eh, y, y también obviamente mostrar nuestra respaldo frente a esas situaciones. Así que dicho todo eso, le damos la palabra a Andrea y también a Joaquín. Hola, buenas tardes, diputada. En primera instancia y a todos los presentes, agradecer que por su intermedio esta invitación de poder recibirnos para poder exponer en el fondo nuestra problemática. Mi nombre es Andrea Marchán, presidenta del sindicato número 1 de promotoras CMR Falabella, perteneciente al grupo económico Falabella, y me acompaña mi asesor Joaquín Silva. Bueno, como estaba comentando, nosotros que hemos sufrido muchos acontecimientos en este proceso de negociación colectiva, debido a que hemos sido violentadas estando afuera en la calle. Una trabajadora de una sucursal de una tienda fue agredida por un cliente y eso trajo una consecuencia, la que fue que abortó a su bebé afuera, estando en plena huelga. Y otra trabajadora también haciendo también la huelga en un mall en el Parque Arauco, que es dirigente sindical, también unos guardias le pegaron un combo. Entonces, como les explicaba, para nosotros es súper difícil este escenario. Quiero contarles que ya llevamos hasta el día de hoy 12 días de huelga, en donde la empresa no ha traído nada concreto. Hoy recién se sentó a conversar con nosotros para tratar de ver alguna posibilidad de acuerdo, pero al final no, y trajeron algunos puntos a la mesa, por así decirlo, pero que se alejan de la realidad de lo cual nosotros estamos solicitando como trabajadores. Y recalcar en el fondo que esta empresa el 90% es mujeres y como les comentaba, hemos estado sufriendo agresiones dentro de la calle, en la calle, estando en plena pandemia, y la presión que han recibido todas estas trabajadoras desde Arica a Punta Arena por todo lo que se ha vivido al respecto todo este año, y más encima ahora que estemos en un proceso de huelga ya de 12, en este caso de la empleada, y las agresiones que estamos sufriendo y en el fondo el contexto de la pandemia, que también están expuestas a poder contagiarse comiendo en la calle. La mayoría de las mamás son dueñas de casa, tienen hijos, tienen que llegar a sus casas a preocuparse. Entonces es súper presionante estar en una huelga en donde el empleador en el fondo no ofrece ni demuestra ninguna empatía con respecto a sus trabajadores. Ahora, qué importante recalcar acá y que quiero hacerles mención: la empresa CMR Falabella tuvo una integración hace un año y medio atrás. Se integró a Banco Falabella, ¿ya? Los Andrea, ejecutivos se bancarios, escucha los medio ejecutivos cortado. de CMR, que son la empresa nuestra en el fondo que estamos negociando, ¿sí? ¿Se escucha Se cortado? escucha medio cortado, sí. A ver.
Pero sigue, Voy sigue a... explicando nomás. Sí, sí, continúe. ¿Sí? Sí. Espérate. Mm, Se detuvo, parece. Sí, se detuvo. ¿Se me permite? ¿Sí, Joaquín? Hasta que se restablezca la comunicación. Porque Sí, estaba continúa. tratando de explicar en este ¿Ahora momento, sí? Andrea. Ahí ¿Me sí. escuchan A ver, ahí? ahí sí, te Ahí escuchamos, sí. Andrea. Sí, es que volví, disculpen. Ya, lo que les estaba contando es que CMR Falabella se integró a Banco Falabella, hicieron un proceso de integración y los ejecutivos tanto de CMR como de banco quedaron haciendo las mismas funciones, pero quedaron segmentados como trabajadores de tipo 1 y 2. O sea, Banco Falabella quedó muy por sobre el nivel de los ejecutivos bancarios, que es lo que nosotros tratamos de equiparar en esta negociación colectiva para acotar en el fondo las brechas. No hubiese sido tanto el problema de esta negociación colectiva, sino que qué es el punto de cuestión y en inflexión, qué es lo que nosotros necesitamos su ayuda. Y lo grave del proceso es que una vez que se hizo esta integración hace un año y medio atrás, la empresa envió unos correos y comunicados a todos los socios de nuestra organización sindical para que se cambiaran en este sentido al sindicato de banco. Todos sabemos que es libre poder cambiarse de un sindicato a otro por la libertad sindical, pero ¿cuál es lo raro de esto o lo que sucedió? Fue que los incitó a cambiarse y transgredieron el artículo 323 del Código del Trabajo porque les extendieron los beneficios de ese contrato colectivo de banco a los trabajadores de mi sindicato que se cambiaron a ese al tiro, no esperaran a que se terminara el contrato colectivo al cual nosotros estamos, que vencía en este caso este año por esta negociación. Y eso es lo que provocó todo el problema o el punto de inflexión, porque en el fondo la empresa no acató la norma del artículo 323 y extendió, no esperó a que se venciera este contrato colectivo que es el nuestro y extendió inmediatamente los beneficios a las personas que se cambiaban del sindicato de nosotros al otro sindicato. Y esa es la problemática en el fondo que nosotros empezamos a tener porque empezó a emigrar una cantidad de socios importante de nuestra organización hacia la otra organización sindical, ¿ya? Entonces, eso en este minuto está ya en un proceso, ya se fiscalizó y está en la inspección del trabajo de Chillán, y falta solamente el juicio que se ha ido prorrogando por la pandemia. Así las cosas, empezó nuestro proceso de negociación colectiva y la empresa en primera instancia solicitó pedir un proceso no reglado, por así decirlo, y justo comenzó la pandemia. Entonces este proceso en el fondo se suspendió debido a la pandemia. Y empezó el proceso de negociación reglado, que es conforme a los artículos, que va todo con plazos, y la empresa en esas mesas negociadoras, producto de la pandemia, empezó a manifestar que no tenía recursos económicos para negociar. Y así las cosas, había que tomar esta votación de huelga en el mes de julio, y cómo nosotros como organización sindical tomábamos esta votación si estaba todo Chile en cuarentena, todas las personas en sus casas, no podíamos hacer en el fondo una huelga en ese minuto en el mes de julio. Y la inspección del trabajo nos suspendió el proceso de negociación, perdón, la votación del proceso de negociación colectiva hasta ahora noviembre, que fue cuando realmente se tomó esta votación y se aprobó un 84% la huelga porque ellos en la última oferta no ofrecieron nada como empresa, entendiendo de que estábamos en una situación de pandemia. En el fondo ellos se aprovecharon de informar o decir que no tenían recursos económicos para negociar. Y en este proceso, como ya les comentaba al principio de la reunión, fue donde hemos todos estos 12 días estado teniendo vulneraciones en las personas, en nuestras asociadas de violencia, y 12 días ya en el cual nosotros no tenemos ninguna respuesta concreta de parte de la empresa. Y además, súper importante recalcar que la empresa durante todo este tiempo está haciendo reemplazo de huelga. Está haciendo reemplazo de huelga en casi todas las sucursales, esto ya se está fiscalizando en todo Chile, está casi terminado ya el proceso de fiscalización. Entonces ahí, ¿qué hacemos nosotros? O sea, la empresa
funciona igual, los ejecutivos bancarios están haciendo el trabajo nuestro, entonces les da lo mismo que nosotros estemos 12, 13, 14 días en huelga, si hay otras personas que reemplazan, a ellos no les interesa pagar las multas, tenemos con anterioridad 2 prácticas antisindicales declaradas que tampoco les interesa, entonces, ¿quién a nosotros nos puede ayudar en este sentido la ley? O sea, ¿cómo protegemos la organización sindical si la empresa, en el fondo patronal, no, no le importa? Joaquín. No, solo recalcar un tema que tiene que ver con un asunto técnico y que es el reemplazo de los trabajadores en huelga. Hay una dificultad que tiene que ver con los trabajadores de call center. Dentro de la organización sindical también hay trabajadores afiliados que prestan servicio a través de call center y que hoy día están, la mayoría de 200 aproximadamente, 190, 180 son trabajadores que están en la huelga. El call center no ha dejado de funcionar hoy día y está siendo trasladada la llamada a Perú o un país en el extranjero. Para nosotros es tremendamente complejo la fiscalización, no sé, no nosotros, sino que para la Inspección del Trabajo, pedir una fiscalización de ese tipo. Una, porque los que sí todavía se mantienen en funcionamiento están en sus casas. Pero es evidente que el sistema de call center, de llamado, está siendo reemplazado por trabajadores, no sabemos de dónde, si entendemos que de Perú, porque hemos probado y ellos nos han dicho que son de ese país. Eso. Y un segundo tema, nosotros creemos que también hay una, pero no podemos arribar, digamos, al problema real. Creemos que también hay una dificultad en las normas que regulan el funcionamiento de los bancos, con el tema de la fusión a que se refería Andrea, y que CMR en el año 2018 no se produce una fusión, sino que simplemente se pide la autorización a la superintendencia de banco para ver si pueden trabajar en forma conjunta, como una empresa de apoyo giro. Esa decisión de las dos sociedades afectado no solamente la negociación colectiva, porque los trabajadores del sindicato del banco, que hoy día es una empresa distinta, con un RUT distinto, y los trabajadores del CMR, que también es una empresa distinta, con un RUT distinto, la empresa los trata igual para ciertas cosas y desigual para otras. Pero aquí voy yo con el tema de las regulaciones bancarias, es que por el lado de la fusión o esta unión, pero no fusión, sino que simplemente como que empiezan a funcionar de manera conjunta, como un apoyo al otro, la empresa del Banco Falabella está adaptando o adoptando a los trabajadores que no son de su empresa bancaria para considerarlos como parte del banco. Es decir, hoy día puntualmente los trabajadores CMR estarían cumpliendo las mismas funciones que los trabajadores del Banco Falabella. Y eso no puede ser desde el punto de vista de la regulación bancaria, porque incluso con ellos se está vulnerando la igualdad que debería existir en la materia con relación al funcionamiento de otros bancos, que no tienen estas prerrogativas, como las empresas bancarias del retail, que incluso funcionan después de la hora de cierre, que es a las 2 de la tarde, e incluso fin de semana, y funcionan de la misma manera. Por tanto, creemos que también hay una vulneración de las normas que regula la Ley General de Banco. Eso como puntual. No, y básicamente terminar diciendo también que ellos han cometido muchas prácticas antisindicales con nuestra organización sindical y a ellos, como les mencioné, las multas no parecen no importarles. Entonces, ¿cómo cambiamos este marco regulatorio a una empresa tan grande, poderosa, con tanto dinero, que en el fondo, decirlo, y le da lo mismo en el fondo estas multas? Entonces nosotros les pedimos que si acaso pueden investigar esta integración, en qué marco en el fondo fue realizada, investigar estas prácticas antisindicales que en el fondo ellos hacen caso omiso de ellas y más encima que dentro de este proceso de negociación colectiva también hicieron prácticas antisindicales que están en este minuto denunciadas en la Dirección Regional Metropolitana de Santiago, aparte de las 2 que ya están declaradas. Una dentro del proceso tienen prácticas antisindicales y la extensión de beneficios que les comenté,
y además el reemplazo a huelga. Entonces, ¿cómo quedamos nosotros los trabajadores de esta organización sindical amparados aquí en la ley con una empresa tan poderosa que en el fondo hace lo que quiere? Seguimos en huelga 12 días, donde a las personas les van a descontar sus remuneraciones este fin de mes y no sabemos qué hacer, o sea, no tenemos respuesta de parte de ellos y seguimos en las calles, como les decía, y más encima con el Delta y Plus de estar siendo violentada de esa manera. Gracias, Andrea. No sé si mejor abrir las preguntas a los parlamentarios ahora y luego le damos una ronda final también de respuestas y comentarios. Perfecto. No sé si el diputado Tucapel Jiménez. Gracias, Presidenta. Bueno, saludar a Andrea, a Joaquín. Mire, esto es súper, lamentablemente en nuestro país lo vemos súper seguido, ¿no es cierto?, los abusos que ocurren con los trabajadores. Yo hace un tiempo, Presidenta, no sé si se recuerda usted o quizás Pedro, planteé un tema en la comisión y creo, si mal no me falla la memoria, oficiamos a la Dirección del Trabajo. Yo planteé un tema a mí, tomando un poquito lo que había dicho Joaquín, pero vuelvo al tiro a lo de Falabella, que era que cuando uno llama a un call center le contestan de otro país. Yo no tengo nada contra los trabajadores, para mí los trabajadores son todos trabajadores, sean de Perú, Bolivia, donde sea. Pero yo lo que decía, puede haber ahí algún tipo de infracción porque esa empresa paga sueldos de la realidad de un país distinto al que tiene las utilidades. O sea, yo compro acá y las utilidades de Chile pueden ser mucho mayor, pero a lo mejor el sueldo mínimo en Perú es mucho más bajo. Y no sé si muchos acá me recuerdo dijeron que era legal, que a lo mejor era inmoral, pero era legal. Pero yo creo que oficiamos la Dirección del Trabajo para que se investigara, pues yo podía haber algo ahí de tipo irregular, ¿no es cierto? Y que por lo menos, yo no recuerdo si contestó o no la Dirección del Trabajo, pero me acordé de esto por lo que decía Joaquín, que ahora el reemplazo lo están reemplazando con trabajadores de otro país, o sea, en el call center, ¿no es cierto? Que uno llama y están... Por en ese caso se hace mucho más difícil todavía las multas, que además son bajas, como dice Andrea, porque si no recuerdo mal, creo que las dejamos entre 50 y 100 UTM, que para alguna persona particular es mucha plata, pero para esta empresa la verdad que no es nada. Ahora, si son muchos casos, por eso me gustaría ahí ir a la pregunta, porque Andrea dijo, hay reemplazo en huelga, cosa que me parece gravísimo, porque esa reforma laboral nos costó un montón sacarla adelante, y una de las cosas que más queríamos cambiar era justamente terminar con el reemplazo en huelga, que en definitiva es lo que inhibía la huelga de los trabajadores. Pues si, ¿qué sacaban con ir a huelga si al minuto los reemplazaban y al final la huelga se constituía solo en estar metiendo bulla fuera de la empresa, pero la empresa seguía funcionando, entonces no tenía sentido. Y nos costó un mundo y lo hicimos, se cambió. Entonces, si eso ahora se está vulnerando, es aún más grave. Entonces yo creo que tiene razón Andrea, que nosotros como Comisión de Trabajo debiéramos preguntar, invitar, oficiar a la Dirección del Trabajo, porque si es solamente multa y volvemos a lo mismo que había antes, que a la empresa le da lo mismo, pagan la multa, cometen la infracción y pagan la multa, no solucionamos nada. Y la idea era haber solucionado un problema, que era darle real sentido a la huelga. Yo sé que la huelga no es, para mí siempre ha sido la última instancia después de varias conversaciones, pero tienen que tener esa herramienta los trabajadores. Y con el paso en huelga la verdad que se pierde todo sentido. Entonces yo me hago eco de esa pregunta que nos hace Andrea y debiéramos quizá invitar, no con el ánimo de sino que buscar una solución, porque a lo mejor la Dirección del Trabajo nos va a decir, miren, ustedes legislaron y yo estoy haciendo lo que me permite la ley, que es multar, y si las multas son bajas, bueno, entonces si es así, buscar entre todos una solución, incluso con la misma ministra, y cambiar la ley, porque no podemos volver a lo que había anteriormente, que no tenía ningún sentido. Simplemente solidarizar contigo, Andrea, y a través de suyo con todas las trabajadoras y trabajadores que le ha tocado vivir este duro episodio, porque lo he leído por la prensa también, ¿no es cierto? Hubo ahí 2 casos muy violentos contra mujeres, y con mayor razón, ¿no es cierto?, solidarizar con ellas. Eso, Presidente.
Gracias, diputado Jiménez. ¿Alguna otra palabra, diputado Labra? Muchas gracias, Presidenta. Bueno, concuerdo con el diputado Jiménez. Me gustaría cambiar la ley. Definitivamente creo que la ley quedó mal o está superada por los acontecimientos. Lo que dicen Andrea es clarísimo, eso pasa constantemente. Las multas no son significativas, no le importan a los empresarios, y digo empresarios, sé que hay distintos tipos de empresarios, pero en este caso de una empresa grande, poderosa. Y además me parece que deberíamos reoficiar la pregunta que hizo el diputado Jiménez hace un tiempo, porque en realidad deberíamos saber si ese asunto de los bancarios, los horarios y todo eso es una competencia desleal. Y ya estamos hablando y que también perjudica en términos a los trabajadores que tienen que extender su horario, supongo, deben trabajar con presiones distintas. Y ese traspaso de trabajadores, pues como no sé, pues como que no fueran propiedad sin derecho a poner condiciones. A mí me parece que en eso estamos, en que los trabajadores, las personas trabajadoras, hombres y mujeres, tienen derecho a exponer sus condiciones y ser respetados. Está bien, aquí por la pandemia una negociación colectiva se demoró y seguramente la gente que agredió a mujeres, que es todavía peor, es porque quiere que la atiendan rápido y no le interesa que estén en huelga los trabajadores. Y eso es un cambio cultural que es profundo, que hay que iniciar de alguna manera. Y creo que cambiar la ley, yo voy a estudiar el asunto, voy a proponer, debiera ser iniciativa nuestra. Y si no hay iniciativa nuestra, voy a hacer una broma por si acaso, hasta que lo institucional se haga costumbre. Yo creo que es necesario avanzar más allá de lo que tenemos. Yo creo que hay que trabajar con la medida de lo imposible, lo que parece imposible. Así que saludo a Andrea y a Joaquín, trabajadores y trabajadoras, y preocupación hasta lo imposible por ustedes. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. Muchas gracias también, diputada Sepúlveda. Muchas gracias, Presidenta. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí. Sí, decir que primero saludar a los trabajadores y trabajadoras y todo lo que sea necesario desde el punto de vista de mejorar la legislación, pero lo segundo es lo que planteó Joaquín Silva, ¿no? En relación a quizá oficiar a la superintendencia de banco. Yo creo que no es posible hoy día, ¿no es cierto?, la diferencia que existe entre la normativa de un banco, entre comillas, normal, a lo que hoy día está haciendo, ¿no es cierto?, esta entidad bancaria. Porque los horarios, el que tener, ¿no es cierto?, otro tipo de sucursales, el que se utilicen funcionarios, ¿no es cierto?, o trabajadores de un lugar a otro, eso no corresponde. Sí, yo creo que sería muy importante solicitar a la superintendencia de banco que pudiera darnos su apreciación frente a lo que está ocurriendo, porque aquí hay una denuncia muy grave en términos de cómo funciona un banco normal respecto a lo que hoy día está ocurriendo, ¿no es cierto?, con este banco que estamos en estudio en este minuto. Entonces, pediría, si fuera posible, una fiscalización y un oficio a la superintendencia de banco. Eso, Presidenta. Perfecto. Bueno, si no hay más palabras, diputado Frank Sauerbaum.
Sí, Presidenta, no, un comentario y una pregunta. Bueno, lamento recordarle al diputado Tucapel Jiménez que cada vez que compramos algo tiene un componente chino y eso es dumping laboral también. Tenemos evidentemente menores salarios en China y menores condiciones laborales que las que tenemos aquí, comparado con lo que usted dice respecto de las condiciones laborales que pudieran tener en Perú. Pasa un poquito lo mismo, pero son condiciones laborales distintas y nosotros tenemos que preocuparnos, ¿cierto?, de entregarle las mejores condiciones laborales a los chilenos. Eh, pero me preocupa la mezcla que se hacen de las dos cosas, porque respecto de los hechos violentos que han sido sujetos los trabajadores, da la impresión, ¿cierto?, que tiene relación con la movilización o la eventual movilización o los problemas que han tenido con la empresa, pero no, me gustaría a mí que los dirigentes aclararan respecto de estos hechos del que fue sujeto una mujer embarazada, ¿cierto?, que todo el mundo supo, cómo se dieron, en qué contexto también y qué responsabilidad pudiera tener la empresa, porque no quedó claro, se mezclaron muchas cosas en esa exposición, entonces nos gustaría tener más certeza respecto a eso. Uno lo que sabe es lo que salió en la prensa, ¿cierto?, que fueron una discusión entre personas que no pertenecían a la propia empresa. Entonces, por eso sería bueno que declarara y aclarara la situación para que todos tuviéramos la misma información. Gracias, presidente. Ya. Lo... ¿Sí? Andrea, sí, ¿Puedo aclarar? sí. Sí. Efectivamente era la sucursal de Banco Falabella de Viña del Mar, donde estaba un grupo de trabajadores huelguistas, donde habían mujeres y un par de hombres, y sale un cliente desde la sucursal del banco, o sea, desde adentro, muy molesto, muy enojado, y empieza a quitarle, porque la chica que sufrió la violencia estaba con su letrero así pacíficamente afuera de la sucursal, y el cliente sale molesto y se lo empieza a quitar, y ahí se produce el forcejeo y la pelea o la discusión, y la niña cae. Y eso es lo que le produce en el fondo creemos nosotros, el perjuicio del aborto que ella tuvo. Y la empresa nos envió a nosotros un comunicado, suerte de correo, pero la verdad es que hasta el día de hoy ellos no se han querellado, siendo que ellos podrían saber qué cliente fue, porque tienen adentro las cámaras, él se atendió, pero es la información que nosotros como organización sindical tenemos con respecto a eso, al hecho particular, por así decirlo. Muchas gracias, Andrea. ¿El diputado Tucapel Jiménez? Sí, gracias, presidente. No era para aclararle al diputado Sauerman, para que quede claro, digamos, a lo mejor yo no me expliqué bien. Ojalá que yo por lo menos mi forma de pensar, todos los trabajadores en todo el mundo tuvieran las mejores condiciones, y así lo dice la OIT. Pero por supuesto yo soy diputado de Chile y me preocupan los trabajadores y trabajadoras de Chile. Lo que yo trato de decir es que una empresa que vende en Chile a precios de la realidad de Chile, contrate en otro país con sueldos de la realidad de otro país. ¿Ah? No es que estamos hablando de una empresa chilena que vende en Chile y paga sueldos a otros trabajadores de otro país, quizás con una realidad completamente distinta. Eso no es el ejemplo que dio el diputado Sauerman, es completamente distinto. Entonces eso es lo que yo pedía que se investigara, y la Dirección del Trabajo lo pudiera investigar, ¿no es cierto? Porque a mí me parece ilógico que funcione así, ¿eh? No solamente que no le da trabajo a los trabajadores de Chile, sino que además con una realidad distinta va y paga en otro país sueldos con ingresos que tiene en Chile, sueldos quizás más bajos, a lo mejor son más altos, no sé, por eso pido que se investigue, pero me imagino que deben ser más bajos, por algo los contrata afuera. Eso es, presidente. Muchas gracias, diputado Jiménez. Secretario, estás en silencio. Para colocar en antecedente a la Comisión Presidenta, y que efectivamente, tal como lo señaló el diputado Jiménez, en septiembre del año 2018 nosotros oficiamos a la Dirección del Trabajo, consultándole por la situación en que se encontraban los trabajadores de call center, que siendo contratados en Chile prestaban servicios también en el extranjero. Y tuvimos respuesta del señor Peñalosa, en ese tiempo director del trabajo, pero en términos muy someros, muy breve, diciendo que la ley chilena no tenía extraterritorialidad y que en consecuencia no se aplicaba a aquellos
trabajadores chilenos que prestaban servicios en el extranjero. No nos contestó exactamente lo que nosotros preguntábamos y no insistimos después de ningún otro oficio. Ahora, respecto de lo que plantean los trabajadores, nosotros, tal vez, Presidenta, lo que deberíamos hacer es hacer dos oficios, uno como lo sugerido por la señora Sepúlveda a la Superintendencia de Instituciones Bancarias y Financieras respecto al tema del Banco ICMR, y el otro a la Dirección del Trabajo respecto al reemplazo en huelga. Porque aquí se ha producido, como ellos lo explican, en los hechos un reemplazo. Los trabajadores de call center que forman parte de este sindicato, que están en huelga en Chile, han sido reemplazados por trabajadores que prestan sus servicios desde el extranjero. Hay un reemplazo en huelga de hecho, y eso es una violación a la norma expresa que tenemos nosotros en nuestra legislación. Perfecto. Me parece a mí, no sé qué le parece a los otros diputados, de que podamos hacer estos dos oficios, al menos yo creo que coinciden ambas cosas, y lo otro es insistir en el oficio del diputado Tucapel Jiménez, que yo ahí también concuerdo que se clarifique, ¿cierto? Porque a mí también me parece que de alguna u otra manera, de manera subterfugia, se está utilizando, ¿cierto?, una suerte de contratación para burlar la legislación de Chile, ¿cierto?, en materia laboral. Entonces creo que eso habría que preguntar bajo qué términos, cuáles son los criterios para poder aplicar contratación en el extranjero de servicios que se realizan en Chile. En el fondo ese es un poco el tema, o sea, son servicios que se realizan en Chile, pero con contrataciones de personas que están en el extranjero viviendo, ¿cierto?, no, para que se entienda bien. Ya, perfecto. Entonces, si les parece a la comisión, podemos acordar esos tres oficios. Le solicitaría a la Secretaría que el oficio que va dirigido hacia la Dirección del Trabajo respecto a la huelga en particular de CMR Falabella, si lográramos hacerle entender a la Dirección del Trabajo que tiene alguna suerte de urgencia, ¿cierto? Como están en un proceso también, creo que es importante respecto a las contrataciones que están hoy día vigentes y que pueden verse afectadas. Presidenta, si yo pusiera esa nota de urgencia, podría entenderse que lo que tratamos es de interferir en un proceso de negociación, de huelga. Y la verdad es que no podemos hacerlo. Entonces, preferiría emitir esa parte del oficio. No hay problema. Ya, entonces acordamos tal cual los tres oficios. Perfecto. Muy bien, Presidenta. Y cuando tengamos una respuesta, obviamente se las haremos llegar llegar a los también. trabajadores. Así es. No sé, Andrea, si quieres también complementar algún punto más. Y complementar eso, porque en este minuto lo que más nos preocupa son los días que ya llevamos, porque si tú te fijas, nuestro proceso de negociación colectiva ha sido súper largo, o sea, comenzó en marzo, primero como no reglado, después reglado, se suspendió, y hasta la fecha la empresa ha tenido muchas posibilidades de querer negociar o de querer llegar a acuerdo. Entonces esto tiene que ver también con la norma con respecto al descuelgue, porque el día 15, que es este jueves, se produce el descuelgue legal de la huelga, según la reforma laboral. Entonces eso significa que las personas ya simplemente se pueden descolgar, me quedan en el fondo 3 días para este descuelgue, y queda súper demostrado que la empresa todo este tiempo ha ganado tiempo, eso está haciendo, está ganando tiempo para que se produzca el descuelgue y en el fondo no tengamos una buena negociación colectiva, que en el fondo es lo más importante o la única herramienta o mecanismo que tenemos los trabajadores para poder en el fondo mejorar los beneficios y las condiciones laborales. Entonces, estas empresas, mega empresas, tienen la capacidad y el poder económico de dilatar esta situación y hacer que la gente esté estos 15 días en huelga sin pagarles remuneración, además, pensando en el descuelgue. Entonces eso es súper importante también que se pudiera evaluar. Porque ¿qué hago yo ahora este día jueves? La gente se va a empezar a descolgar y al final la negociación colectiva no va a tener un bien común. Sí, claro, es una práctica antisindical, así de lleno. Es para debilitar la negociación y la posición que tiene el sindicato. O sea, es directamente eso. Entonces,
Bueno, pero de todas formas, como estamos oficiando a la Dirección del Trabajo respecto al reemplazo, y ahí también tendrán que hacer las gestiones al respecto, nosotros vamos a tener una respuesta, se las podemos hacer llegar también para que las vean, y esperamos que tengan una mejor resolución en el conflicto que están teniendo hoy día que lo que ha sido hasta la fecha. Agradecer obviamente también que hayan venido a la comisión, agradecer a los diputados y las parlamentarias que han estado presentes. Y bueno, no sé si Joaquín quiera decir alguna palabra más para cerrar. ¿No? Estoy agradecido por la invitación, la preocupación que existe en el mundo social, político, respecto de estas huelgas que principalmente están afectando a mujeres, y que creo que los oficios que se van a emitir van en línea correcta para detectar ciertos problemas que se están generando en esto. Un tema con el reemplazo para la discusión y el debate a lo mejor futuro. El reemplazo siempre ha sido un problema para los trabajadores que están haciendo efectiva la huelga. En las empresas financieras como la que estamos hoy día, el reemplazo es más complejo aún por el tema de detectar a quién se está reemplazando. Porque como los trabajadores de CMR, no yéndome fuera del país, sino que CMR y Falabella y Banco Falabella están hoy día cumpliendo las mismas funciones, es cosa de apretar un par de botones, enseñarle los programas uno al otro, y los trabajadores de Falabella, de Banco Falabella, van a estar cumpliendo las mañanas las funciones del CMR. Y viceversa, cuando al sindicato del Banco Falabella le corresponda negociar, los trabajadores de CMR van a estar cumpliendo las funciones del Banco Falabella. Eso es un tema que es relevante y hay que tratar de ver cómo se resuelve, tal vez no ahora, pero en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias también, bueno, a ambos, y estamos también atentos a las respuestas por parte de la Dirección del Trabajo y también de la Superintendencia de Banco. Bueno, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Hasta luego, que estén bien. Nos vemos.